Buenos días, Pablo. Adelante. Estamos gustosos de verte. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto la perseverancia que muestran acudiendo a nuestras convocatorias. Les aseguro que sin quitar valor a los contenidos, que asista con regularidad, es igual o más valioso en su tratamiento. Cuando inicié esta aventura hace ya más de 10 años, fui a platicar con un sacerdote amigo mío. En la charla me recomendó varios libros que al rato se los voy a escribir en el chat. No son libros religiosos, ni siquiera escritos por católicos. Yo no tenía el hábito de leer, pero los he leído varias veces y me han impactado enormemente. La otra cosa que hizo esa mañana fue que me recalcó mucho un puntual consejo que les comparto ahora. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas la confianza. Lo repito, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas la confianza. Seguramente me dirán que no es muy novedosa la idea y que ustedes han dado tanto este tipo de consejo que ya solo suenan como palabras bonitas. Pero seguir esta recomendación me salvó la vida, y puede salvárselas a ustedes si lo entienden bien. A mí me tomó años entender que la esperanza es el centro y la fe y la confianza la alimentan, y que por muchos años estuve equivocado en cómo entendía la esperanza. Cuando decimos que tenemos esperanza, normalmente decimos que tenemos esperanza de que esto o aquello funcione, o que suceda o no suceda tal cosa. Incluso cuando rezamos pedimos cosas muy específicas en nombre de la esperanza. Pero esperar cosas específicas no es esperanza. Esos son deseos. La esperanza es ambigua, no es específica. Se vale perfectamente querer, pedir y desear cosas específicas, pero la esperanza está muy por encima de nuestras ideas limitadas. La esperanza es saber que algo mejor está por venir. Algo que no conozco ni sé qué forma tendrá, pero será mejor para mí. La fe es tener certeza absoluta de que llegará. Y la confianza es la herramienta que necesitamos para suavizar la espera. Si solo son deseos, cada vez que uno no se cumple es un golpe, y después de muchos golpes, es posible que no nos levantemos. Si tengo fe, reconozco que hay algo perfecto en el plan. Aprendo mi pequeñez ante una sabiduría mayor. Entonces acepto lo que venga como parte del camino que me prepara para descubrirlo. Amigos míos, no pierdan la esperanza. Bienvenidos. Gracias, Pablo. Pues entonces, habiendo completado, Pablo, creo que sí, ¿verdad, Pablo? Ok. Entonces, pasaría ahora, pues, por mi parte, a presentar la primera presentación de la doctora Carolina Parra. La doctora Carolina Parra es graduada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Viene actualmente realizando su servicio social como investigadora en neurología. Es coordinadora de la clínica de ELA desde su inicio en este servicio social y ha sido una doctora joven muy interesada en la investigación y seguramente en un futuro cercano será una gran neuróloga o neurocirujana, no lo sé, su camino lo va a decidir próximamente. Es investigadora, recientemente publicó todo lo que ha recibido de encuestas de ustedes en cuanto a los síntomas gastrointestinales y lo presentó en Estados Unidos en la reunión mundial de esclerosis lateral amiotrófica. Y lo hizo muy bien. Fue felicitada por los expertos de la Unión Americana de esta enfermedad. Y estuvo recibiendo muchas informaciones acerca de preguntas de un nuevo medicamento que se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine, y de ahí salió la condición de que hablar de la función respiratoria, para lo cual tendremos al experto nacional en la enfermedad respiratoria, que es el doctor Francisco Moreno, que nos va a dar una parte de cómo cuidar la parte respiratoria.
Entonces decidimos poner una sesión de los ensayos clínicos o los clinical trials de todas las medicaciones más actuales en investigación que pueden darnos luz en cuanto al tratamiento de esta entidad clínica. Entonces voy a pasar, o decimos a Basti que le pase la comunicación a la doctora Carolina para que nos presente los avances muy actuales de los ensayos clínicos de tratamiento en esta entidad. Gracias. Bienvenida, doctora Carolina, y adelante. Gracias, doctor Héctor Ramón, y gracias a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del panorama actual de los ensayos clínicos en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Hice una revisión de todas las más recientes publicaciones y voy a compartirla con ustedes. Actualmente son 63 ensayos clínicos activos en esta página que se llama clinicaltrials.gov. Cualquier ensayo que sea científicamente validado va a aparecer en este enlace. Y empiezo diciendo esto porque he recibido muchas preguntas de pacientes interesados a acudir a clínicas que trabajan con células madre y que no tienen aún ningún tipo de protocolo validado por ningún tipo de autoridad que regule estos ensayos clínicos. Y es muy importante no caer en palabrerías porque ponen en riesgo la salud de ustedes. Entonces hay que ser muy inteligentes y cuidadosos escogiendo las personas que van a tener acceso a nuestro cuerpo. Entonces, con eso me gustaría iniciar. Todos los ensayos clínicos que estén autorizados por el gobierno están en esta página, clinicaltrials.gov. Y ahorita, 13 de esos ensayos están en fase 1, 35 están en fase 2 y 5 están en fase 3. Y ahora me gustaría hablar más de estas fases para que todos estemos en el mismo canal. La fase 1, primero es la fase preclínica. Esta fase es la que están en el laboratorio con ratas, con diferentes tipos de animales. Y aquí están buscando las moléculas activas de los fármacos que se van a probar. Y aquí van a elegir las moléculas que no sean tóxicas para el organismo. En la fase 1 ya es cuando empiezan a tratarlas con voluntarios sanos y es entre 6 y 50 personas. Y en esta fase es donde se va a decidir cuál es la dosis más efectiva y que tenga menos efectos adversos. Luego pasamos a la fase 2, que empiezan a involucrar a enfermos susceptibles de ser curados por el tratamiento y es importante la cantidad de personas involucradas. Son entre 100 y 300 personas y aquí otra vez están viendo si en enfermos es la misma eficacia que se observó en los pacientes voluntarios sanos que fueron estudiados en la fase 1. Si todo sigue bien, pasamos a la fase 3. En la fase 3 involucramos a más pacientes entre 1,000 y 3,000. Y aquí se empiezan a dividir a los pacientes. Un grupo que va a ser placebo, a quienes no se les va a dar el medicamento, y otro grupo de pacientes a quienes sí se les va a dar el medicamento. Y empiezan a comparar los cambios observados que se dan, que suceden por esta sustancia. Entonces, otra vez, evaluamos que sean eficaces y seguros. Y entre la fase 3 y la siguiente fase, que es la 4, es donde sucede la aprobación de la FDA o en su defecto el COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria aquí en México. Y después de que hay esta aprobación, ya pasamos a la fase 4, donde ahora sí se empieza a vender el medicamento en farmacia. Y seguimos estando en fase 4 porque es una fase más prolongada, ya con acceso al público, y están investigando si se observan otro tipo de efectos adversos después de tratar a los enfermos con este medicamento. Y bueno, en esta slide les muestro todos los ensayos clínicos que ahorita están en fase 3 y en fase 2. Pueden observar que son muchos.
Y aquí les muestro en junio 2019, todos estos están activos y algunos van a terminar hasta junio 2022. Hay unos que ya se acaban más pronto que otros y finalmente pues voy a presentar los que sí tenemos información ahorita, los que están más avanzados en fase 3, justo antes de ser aprobados por la FDA, porque creo que esos son los que más diferencia pueden hacer para todos los pacientes de esta clínica. Entonces empiezo con el Mastinib. El Mastinib es un inhibidor de la tirosina quinasa y es finalmente un neuroprotector que se dirige a todas las células que forman parte del sistema nervioso. Este es un estudio que está en fase 2 y 3. ¿Por qué pongo 2 y 3? Porque tiene características también de ensayo clínico de ambos, tanto de 2 como de 3. Y si al terminar este ensayo las autoridades dicen que no es suficiente información, entonces ya pasamos a la fase 3 para conseguir más datos. Los pacientes involucrados en este ensayo tomaron Riluzol y le agregaron Mastinib. El Riluzol ahorita es uno de los fármacos que sí están aprobados por la FDA, este ya está establecido, y pues le agregamos el Mastinib, que es la sustancia que está ahorita siendo estudiada. Se dio por 48 semanas y se observó que hubo una diferencia de 3.39 puntos en la escala ALS-FRSR. Esta es una escala solamente para ver la funcionalidad de los pacientes, que tanto pueden moverse, hablar y hacer diferentes actividades de la vida diaria. Y también la conclusión fue que 27% fue enlentecida la enfermedad. Y también la calidad de vida tuvo un deterioro menor, fue de 29%. El deterioro de la función respiratoria fue un 22% menor y la progresión de la enfermedad fue 25% enlentecida. O sea, los pacientes que sí tomaron Mastinib tuvieron 4 meses más que los pacientes que estuvieron en placebo. ¿Cuáles fueron los efectos adversos que se observaron con el Mastinib? Edema periférico, aquí puse una foto para que veamos más o menos cómo se puede ver el edema periférico, y la erupción maculopopular es un salpullido, aquí hay otra foto. 16% de los pacientes tuvieron este efecto y se aprobó el uso del Mastinib en abril 2020. Sin embargo, les pidieron que continuaran estudiando el producto, entonces otra vez van a hacer otro ensayo de fase 3 y porque la FDA les pidió que necesitan más datos para establecer la seguridad de este producto. El siguiente fármaco es el Tofersen. Es un oligonucleótido antisentido para mutaciones del gen SOD1. Ya había hablado con ustedes acerca del gen SOD1. Habíamos dicho que el SOD1 solamente se ve en pacientes que tienen ELA familiar y de todos los casos de ELA, solamente el 2% de ellos son familiares y dentro de esos familiares solamente el 15% tienen mutación en SOD1. Entonces, para establecer si el paciente tiene mutación de SOD1, se tiene que hacer un examen genético, pero la mayor parte de las veces, si tú no tienes algún pariente que también tenga ELA, es muy probable que tú no tengas esa mutación en el gen SOD1. Entonces, se tiene que hacer una consulta con un genetista y de ahí ya ordenar el examen genético. Este ensayo con el Tofersen es muy temprano todavía, es de fase 1 y fase 2, una dosis inyectada vía lumbar. La escala que les comenté sobre la funcionalidad en pacientes ELA observó que fue 1.19 menos comparado con 5.6, 3 puntos de los placebos. ¿Qué significa esto? Que hubo menos disminución de la función en los pacientes que sí tomaron Tofersen. ¿Y cuáles fueron los efectos adversos que se observaron? Cefalea, dolor, caídas, síndrome postpunción lumbar. Simplemente las cefaleas y la pérdida de la presión hacían que hubiera más caídas.
La fase 3 está en camino, entonces esta también necesita más estudios para ser aprobado por la FDA. La siguiente sustancia es ravulizumab, SWVZ, y pues finalmente es un anticuerpo monoclonal y bloquea la actividad de una molécula que es el C5, que es parte del complemento, y a grandes rasgos lo que hace es que haya menor inflamación en el tejido neuronal. Este es un ensayo que se llama Champion AL, que ahorita son 350 pacientes los que están dentro del ensayo clínico y, se les da seguimiento por 50 semanas. Después de que se acaban estas 50 semanas, a los pacientes que sí están involucrados en el ensayo clínico, les dan open label. ¿Qué significa? Que si tú estabas en el grupo placebo, te van a empezar a dar acceso al medicamento durante 2 años. Y continuamos con el Nurón. Ahorita no tenemos resultados del ravulizumab. Esperamos que cuando termine el Champion ALS ya tengamos resultados que reportar. Y del Nurón, que es uno de los medicamentos de células madre mesenquimales que más me han preguntado, ¿qué es el Nurón? Es una plataforma derivada de células madres mesenquimales del propio paciente. ¿Qué significa esto? Que son células de cada uno de los pacientes. Entonces, tú vas a ir a la clínica, van a hacerte una punción lumbar, van a sacar células tuyas de tu médula ósea, las van a llevar a un laboratorio, en el laboratorio las van a cultivar y van a esperar a que haya una diferenciación de estas células madre para poderlas volver a inyectar y observar que haya una diferencia. ¿Qué es lo que hacen estas células que se ocuparon en el laboratorio? Sueltan una sustancia que se llama factor neurotrófico, y este factor neurotrófico hace que haya regeneración de tejido y mejora la función neuroprotectora. ¿Cómo es esta administración de la inyección? Hay 2 vías. La que he estado que más frecuentemente se hace es la vía lumbar, y esa es la vía intratecal que les comento. Entonces aquí supongamos que aquí están las células, se les hace una inyección por aquí y justo donde esté el líquido cefalorraquídeo, ahí es donde se va a inyectar las células. Se ha observado que hay mejoría en los pacientes en la semana 2 a 4, pero la mejoría se deja de observar después de la semana 4. ¿Qué significa esto? Que tienen que haber tratamientos repetidos para seguir observando el beneficio terapéutico, y sobre todo se observó más mejoría en los pacientes que tienen rápida progresión. Estos son los pacientes que recibieron el diagnóstico de ELA y tuvieron progresión de la enfermedad tan rápida que a lo mejor ya tienen problemas para caminar, función respiratoria, antes de lo que se ha observado en el resto de los pacientes. Y para ellos es quienes se observó que el Nurón funciona mejor para ellos. También se observó que con el Nurón disminuyen los biomarcadores de la neuroinflamación, y recientemente se completó la fase 3. Esto pues buenas noticias. Tengo una mejor noticia todavía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están investigando con esta fase de la fase 3, la que se completó ahorita? Vieron cuál es la seguridad y cuál es la eficacia de dar 3 inyecciones intratecales administrada en intervalos de 2 meses para tener el beneficio terapéutico que les comento que creían que se podía observar, y se espera que se publiquen los resultados a finales de este 2020. Ellos sacaron un comunicado que el COVID aparentemente no tuvo ningún impacto en su investigación, siguieron con sus investigaciones y aparentemente se espera que los resultados sí puedan ser publicados para finales del 2020. Lo único que sí me gustaría comentar sobre el Nurón es que como es una terapia personalizada, como les comento, de cada uno de los pacientes,
puede tener altos costos, pero de ahí en fuera se espera que tengan muy buenos resultados. Y ahora sí voy a cerrar mi plática con la mejor de las noticias, que es la del TUDCA, que estuvieron preguntando mucho sobre esto en el grupo, y la verdad es que sí, fueron muy buenos los resultados. Este es un póster que se publicó por el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas científicas con más prestigio, y que la sustancia que se estudió aquí fue el fenilbutirato de sodio combinado con el TUDCA. Se estudiaron 137 pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, y aquí les pongo que fueron 3 gramos de fenilbutirato de sodio más 1 gramo de TUDCA. Es muy importante tener en mente que dosis son lo que hicieron que estos fueran los resultados, porque muchos me estaban preguntando, bueno, y si yo me tomo menos, tal vez no son los mismos resultados observados. Entonces, sí hay que mantener eso en mente. Y bueno, 48 de los pacientes fueron en placebo. Se les dio seguimiento por 24 semanas y se observó que los pacientes que sí tomaron esta sustancia tuvieron menos puntos perdidos en la escala de funcionalidad comparados con 1.66 puntos perdidos por mes en los pacientes que no tomaron el placebo. Lo único que se observó aquí fue que hubo una menor pérdida de función en los pacientes con ELA, pero los cambios en la capacidad respiratoria y los cambios en la fuerza muscular no fueron significativos. Entonces, no puedo decirles que va a mejorar su función muscular ni tampoco la función respiratoria, pero lo que sí se observó fue la escala de ALSFRS, que es la de funcionalidad diaria de los pacientes. Y bueno, otra vez, ¿cómo fue que hicieron este estudio? 137 pacientes, 89 sí recibieron el Amilix, que es la combinación de esta sustancia, y 48 el placebo. Se les estudió por 24 semanas y luego les digo que hubo una opción de Open Label. Esta función de Open Label simplemente significa que si tú estabas en placebo, te iban a seguir dando el Amilix cuando se haya terminado el periodo de 24 semanas. ¿Y qué se observó? Acaban de reportar estos resultados la semana pasada y se observó que hubo una diferencia de 6.5 meses entre los pacientes que sí recibieron el Amilix contra los de placebo. Es muchísimo. Subió muchísimo pues sí, la sobrevida. Y otra cosa que estaban mencionando la doctora Pagonini, que es la que dirige este ensayo clínico, es que hay que tomar en cuenta que a los pacientes de placebo se les dio Amilix al terminar las 24 semanas. Aquí muestro cómo aquí terminó, pero le siguieron dando Amilix en la Open Label Extension. Entonces, esto es importante mencionarlo porque puede ser incluso mayor la sobrevida que se observa comparado con los de placebo. Creen que están subestimando lo que encontraron ellos, entonces, de hecho, ya están platicando con la FDA porque ya quieren, pues, darle acceso al resto de los pacientes, y muchas asociaciones de ELA en Estados Unidos están presionando para que ya puedan darle el acceso a todos este medicamento. Y se calcula que no sea tan caro como otras opciones terapéuticas, entonces están emocionados por este resultado y pues era la noticia que les quería decir. Y pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. Gracias. Gracias. Basti, ¿me puede dar pantalla? Sí, Doc, ya puede compartir. Vamos a ver. Ahí estoy. Sí, ahí se ve bien. Muy bien.
Bueno, los 10 o 15 minutos máximos que voy a tocar, pues quiero mencionar un comentario en relación a lo presentado por la doctora Carolina. En nuestra participamos con las asociaciones americanas de Northeast ALS y a través de ella nos han, este jueves próximo, tendré la plática con el grupo internacional de Biogen para contar próximamente, no sé cuándo, el uso en el estudio de investigación del Tofersen, del que mencionó la doctora Carolina. Y dos, en vista de que tenemos todo la posibilidad de análisis genético, que les hemos tomado una muestra para el banco de DNA que tenemos, que no hemos culminado por motivos económicos que suscitó la pandemia. Entonces he pedido a la institución norteamericana que nos pueda apoyar en el análisis genético de este banco de DNA que tenemos de 43 pacientes que han venido a las clínicas presenciales que tuvimos 2019 y principios del 2020. Y también otra, los factores de crecimiento neuronal, que también es otra compañía norteamericana que pues, nos ha ofrecido. Próximamente también nos dará información al respecto de cuándo pudieran ellos apoyarnos con el envío de esa sustancia. Y tercero, próximamente también, pues no lo hemos iniciado también por motivos de la pandemia, que nuestro laboratorio de terapia celular que se reiniciará a la brevedad, contando ya con todos los implementos necesarios de este laboratorio de gran escala. Todo eso se los vamos a ir yendo a conocer en el curso de los siguientes meses. Esperamos que no nos tardemos mucho para poderles ayudar. Y lo que voy a hablar con ustedes es la función respiratoria y la esclerosis lateral amiotrófica. Y son conceptos generales en los que quiero decirles que ustedes vean, este es nuestro modelo de atención en la esclerosis lateral amiotrófica en la clínica de ELA, que constituimos gracias al apoyo y a la generosidad y al entusiasmo y al empuje que nos otorgó Pablo Ferrara. Fuimos conjuntando todo lo que es un modelo de atención única en nuestro país en lo que se refiere al modelo para la esclerosis lateral amiotrófica. Ustedes ven aquí tres colores. Uno de ellos que vienen en color celeste, que son los temas que hemos visto en las clínicas previas. Ya vimos todo lo que se refería a la gastroenterología o tubo digestivo en el paciente con ELA, los aspectos nutricionales importantes en el manejo de un paciente con esta entidad clínica, y la parte de rehabilitación, que fue la que vimos en la sesión anterior virtual. Esas han sido virtuales. Y hoy tenemos lo que viene aquí en color anaranjado, que es la terapia respiratoria y la parte neumológica, para lo cual el doctor Francisco Moreno, un neumólogo experto en esta área de manejo y abordaje del paciente con falla respiratoria o alteración de la función respiratoria en esclerosis lateral amiotrófica, que nos hablará algunos más posteriormente a mí. Y la próxima será, los avisos será sobre el aspecto neurocognitivo con el doctor Caraza y el grupo de investigación que tiene el doctor Caraza con el doctor Gordillo, otros investigadores más en la función de la parte cognitiva, la parte de biomecánica para la motricidad, etcétera, que seguiremos avanzando en ese aspecto. Y hoy pues me toca platicar de la función respiratoria, y ustedes ven aquí que la función respiratoria puede estar involucrada o afectada debido a la afección de la neurona motora inferior, que está en la médula espinal, y de la neurona motora superior, que está en el tallo cerebral, en la región del puente o pontino y en el bulbo raquídeo, que mandan inervación a los músculos intercostales externos, el grupo, un sistema de neuronas que están agrupadas en la parte posterior del tallo cerebral, del bulbo raquídeo y del puente, y un grupo de neuronas que están en la parte ventral, que van a los músculos intercostales, y este otro también va al diafragma. De tal forma de que la combinación de la función de estas dos áreas neuronales son importantes activarlas y tratarlas en función de que haya alguna manifestación en estas áreas
involucro en el paciente con ELA. Y aquí están los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios, que están aquí en una gráfica a la izquierda, que no voy a abundar mucho. Los que nos ayudan a inspirar son los intercostales, que están por fuera. Los que hacen la expiración son los intercostales, que están en la parte interna. Y funcionan también otros músculos que parecería que no son tomados muy en cuenta, pero son importantes, como el diafragma, que es un músculo grandote que separa el tórax del abdomen. Se llama diafragma y es el que se eleva y se deprime, o se eleva y se deprime cuando uno hace la inspiración y luego la expiración. El músculo esternocleidomastoideo, los escalenos y los pectorales, que están en la parte anterior del tórax, son importantes en la inspiración, y algunos músculos abdominales son importantes también para la fase expiratoria, lo cual, por lo tanto, son importantes en la evaluación del paciente con este problema. Y aquí vemos lo que hemos puesto, las diferentes formas de presentación clínica, que es muy heterogénea, muy variable, pero fundamentalmente quiero mencionar que en la parte de cuando hay involucro del bulbo raquídeo o del bulbo raquídeo de la médula espinal, o hay una muy poco frecuente que se llama ELA de inicio respiratorio. Afortunadamente es muy poco frecuente. De los más de 250 pacientes que hemos visto, uno o dos han tenido ese tipo de manifestación clínica. Y ¿cómo evaluamos la función respiratoria? Hay las 3 escalas. Esto lo hacemos en cada una de las clínicas presenciales que hemos tenido. La escala de ELA-F, aquí le ponemos en español, escala funcional estratificada. En Estados Unidos se llama ALS Functional Rating Scale. Traducido al español es este nombre, y la utilizamos en cada una de las consultas, al igual que la escala de Appel. El doctor Appel de Houston, que la hizo hace años, y es nuestro maestro, nuestro supervisor, el doctor de Appel, el doctor, perdón, de hace tiempo de Pablo Ferrara, y que nos ha enseñado mucho de la metodología, y nosotros lo hemos aterrizado a lo que es nuestro sistema de salud en México. Y rápidamente, en la escala ELA-F que mencionaba la doctora ahorita, que se hace una evaluación numérica, que son hasta 48 puntos. O sea, una persona normal, sin ninguna enfermedad respiratoria, debemos tener 48 puntos en la escala de ELA-F. Y son 4 dominios fundamentales, cada uno tiene 3 ítems. Se evalúa la función vulvar, la función motora fina, la función motora gruesa y la función respiratoria. Y cada dominio tiene 3, entonces son 4 puntos, 4 sectores, cada uno con 4 puntos, de tal forma que son 12 sectores que evaluamos, y cada uno va de 0 a 4 puntos la calificación, de tal forma que son de 0 a 48 puntos. Una persona normal debe tener 48 puntos. La evaluamos para definir si el paciente está teniendo una progresión rápida o una progresión lenta, dependiendo cómo tenemos la escala. Por ejemplo, si tenemos una escala en enero del 2020 de 44 puntos, y tenemos en diciembre del 2020 una escala de 30, pues tenemos que decir que ese está teniendo una progresión rápida. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para tratar de controlar eso. Si tenemos un paciente que tiene 40 puntos en enero y tiene 38, 39 puntos en diciembre, ese es un progresor lento, y el cual tenemos que hacer esfuerzos, pero es un paciente que nos va a dar una posibilidad de tener un mejor control a largo plazo. Y la función respiratoria son estos 3, el punto número 10, 11 y 12 de la escala. Evalúan disnea, es la dificultad para respirar. Al caminar le damos 3 puntos, si no es ninguna le damos 4 puntos. Si ocurre cuando se baña o cuando come, le damos 2 puntos, y así sucesivamente. Ortopnea es la dificultad respiratoria que ocurre cuando uno se sienta o se acuesta, y le damos 3 puntos si ocurre cuando duerme, si requiere más almohadas para dormir, o si necesita dormir sentado por su problema respiratorio. Entonces tenemos el puntaje en la ortopnea, y la insuficiencia respiratoria si es necesidad de utilizar BiPAP.
sea un aparato para tener una respiración positiva, apropiada. Y en la escala de Appel vemos que también se evalúa la función respiratoria a través de estos cambios, pero esta se hace a nivel de la espirometría. Las que les hacemos a ustedes en cada una de las clínicas presenciales, hacemos la función respiratoria a través de un tubito, una máquina que nos da por computadora el valor de la capacidad vital. Si la capacidad vital disminuye de una prueba a la siguiente menos de 500 centímetros cúbicos, le damos 6 puntos. Y más la capacidad, pues vamos a darle más puntaje. En esta escala, a diferencia de la escala LAF, en esta escala mayor puntaje es mayor deterioro. En la escala de LAF, mayor puntaje es mejoría, mejor estado clínico. Y la función respiratoria, pues quiere decir rápidamente algunos conceptos. La ELA puede producir algunas alteraciones en los músculos respiratorios y puede esto disminuir paulatinamente en el curso de la enfermedad. Los síntomas respiratorios habitualmente son ligeros en forma inicial y es difícil reconocerlos, de tal forma de que en ocasiones es importante hacer la evaluación de la espirometría y hacer algunas otras pruebas concomitantes para poder definir si tenemos alguna alteración respiratoria. Es muy común tener las alteraciones respiratorias en cualquier ser humano. El SAOS es un síndrome del sueño o hipoventilación. Estas tendrán que ser evaluadas y educadas para definir si existe alguna alteración respiratoria. Y es muy importante que en el paciente con ELA tengamos una evaluación de la función respiratoria cada 3 o 4 meses, de tal forma que nuestros pacientes cuando vienen a la clínica ELA presencial les hacemos espirometría. Pensamos en un futuro cercano a hacer las clínicas cada mes, no cada 3 meses como actualmente. Ahorita lo estamos haciendo cada 2 meses, suspendido por la pandemia, pero queremos hacerlo cada mes para tener los enfermos con ELA. Y la capacidad vital es la función respiratoria más clásica y es la que nos ayuda a nosotros y al neumólogo a que nos diga qué es el paso a seguir en cuanto a la evaluación y seguimiento del paciente con ELA. Y hay algunas otras pruebas que esas las dejaré que el doctor nos comente, como son el plico expiratorio, de flujo expiratorio en la tos, la oximetría nocturna, su importancia para detectar apnea obstructiva del sueño y cuándo sería necesario solamente oximetría o pasar a hacer una polisonografía. Igualmente, hay otras pruebas que son no invasivas y muy útiles para detectar la fuerza de los músculos respiratorios. Y estos son la presión inspiratoria máxima, es llamada Pmax, la presión expiratoria máxima, que se llama Pmax, y el sniff test, que es una prueba a través del estornudo o de la respiración a través de la nariz con fuerza. Entonces, igualmente en ocasiones se solicitará una medición de bicarbonato en sangre en la mañana para tratar de definir si hay alguna alteración de hipoventilación durante la noche. Todo esto es muy importante porque esto nos genera una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida en nuestros pacientes, mejorando todo esto, lo que es la función respiratoria en nuestros pacientes con este problema. Y finalmente quiero decir que la participación de los centros neurológicos en la parte del tallo cerebral que controlan la respiración son muy importantes, tanto la parte de la médula espinal para la neurona motora inferior, como la parte del tallo cerebral para la neurona motora superior, o el enlace entre ambas. Una disfunción del control respiratorio ocurre en algunos pacientes y a veces con una evaluación clínica general no se le puede detectar, sino requerimos la evaluación de espirometría o algunas pruebas especiales que los neumólogos pueden, en este caso nuestro experto en capacidad pulmonar, nos ofrecería. Y mencionar brevemente que existen en el tallo cerebral, como puse al principio, algunos grupos de neuronas que son las que generan el ritmo y control del ritmo respiratorio. Están en la parte del bulbo raquídeo, el puente, que es parte del tallo cerebral donde está la parte de la neurona motora superior o el conjunto de la neurona motora superior y neurona motora inferior.
Finalmente, pues quiero mencionarles que la función respiratoria es fundamental, su evaluación, su seguimiento y definir cuándo es el momento de utilizar pruebas especiales a través de la espirometría, cuándo es necesario utilizar el BiPAP o el BiPAP o el CPAP en el paciente con el problema respiratorio. Esto mejorará la calidad de vida y la esperanza de vida de nuestros pacientes. Hasta aquí es lo que quiero presentarles en este breves comentario de la función respiratoria, para dejar la palabra al doctor Francisco Moreno, que es nuestro neumólogo, experto en el área de función respiratoria en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Gracias. Gracias, muy buen día. Gracias por invitarme a participar en esta sesión para pacientes. Un placer estar con ustedes. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos, como comentaba el doctor Héctor Ramón, relacionados al mantenimiento y monitoreo de la función respiratoria. Es importante en la evaluación de pacientes con ELA tener un seguimiento clínico, también un seguimiento basado en pruebas de función respiratoria. Hay algunos conceptos importantes como la prevención de infecciones y el abordaje de ventilación tanto invasiva como no invasiva, y es lo que cubriremos en esta breve charla. Como lo comentaba el doctor Héctor Ramón, los síntomas respiratorios pueden no reflejar el grado real de afectación de los músculos de respiración. Cada paciente es diferente, cada quien percibe los síntomas de una forma distinta, y por lo tanto, el que nos digan si le falta o no le falta el aire, si tiene dificultad para manejar las secreciones, pues cada paciente lo puede interpretar de diferentes formas. Por lo tanto, los síntomas no suelen reflejar realmente lo que está pasando. En una afección vulvar se afectan respiratorios, pero también los relacionados a reflejos importantes, como son el de la tos, que nos ayuda al manejo de secreciones, y también el mecanismo de deglución, que aunque digamos, bueno, que tiene que ver la deglución con la respiración, pero finalmente el deglutir saliva, el deglutir o pasar las secreciones que se logran expectorar, tiene un aspecto importante. También lo relacionado a la alimentación, y que podría en algún momento generar algún episodio de broncoaspiración e impactar de una forma negativa en la función respiratoria. Entonces, esto es importante también. Hay algunos síntomas que son, vamos a decir, sutiles, o que no, tal vez no los relacionemos con el aparato respiratorio, pero nos pueden reflejar cómo está la función de los músculos de la respiración, y son precisamente algunos que afectan la calidad del sueño, como el insomnio, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza por las mañanas o somnolencia durante el día. Todos estos síntomas son relacionados a la estamos dormidos, vamos avanzando en etapas del sueño, donde en algunos momentos habrá mayor relajación de los músculos en general, y que si ya tenemos una enfermedad donde hay una falta de tono muscular, pues entonces puede la persona disminuir su volumen tidal, o el volumen que metemos en cada respiración, caídas en el oxígeno y aumento del dióxido de carbono. En el día, eso no genera síntomas durante la noche, pero sí en el día puede generar estos síntomas que estamos comentando. Como comentaba el doctor Héctor Ramón, además de estos síntomas, la dificultad para respirar, que es un dato que le debemos de poner atención, pero igual a veces no refleja realmente lo que está pasando, o la ortopnea, que es
el que el paciente no tolera el estar en decúbito, estar recostado, y esto es debido a que al estar débiles los músculos y al recostarse el diafragma tiene que hacer un mayor esfuerzo para mover las vísceras del abdomen y poder lograr una expansión pulmonar adecuada. Entonces, esto es debido a una debilidad de los músculos inspiratorios. La terapia física nos puede ayudar a mejorar estos síntomas. La terapia enfocada a fortalecer músculos de la inspiración para poder distender mejor los pulmones, para lograr una mejor oxigenación, para también fortalecer la musculatura expiratoria, lo cual nos ayudará a que el paciente tenga un mejor esfuerzo de tos, un mejor manejo de secreciones y que esto evite la formación de tapones de mocos o colapso en las vías aéreas distales, a donde hay una obstrucción por el moco, y que esto genere infecciones de repetición. La terapia ayuda a mejorar los síntomas, ayuda a mejorar la calidad de vida y también puede retrasar el soporte ventilatorio. Hay expertos para esto, hay diferentes ejercicios, acá nomás están algunos ejemplos de ejercicios de inspiración, expiración, fortalecimiento diafragmático, pero es un tema del experto en rehabilitación física, en rehabilitación pulmonar, donde también se pueden apoyar de algunos dispositivos, como un inspirómetro incentivo, de preferencia este tipo, que es el incentivador volumétrico, o con apoyo inspiratorio con una mascarilla con ambú, o utilizar algún asistente de tos si la debilidad de los músculos ya es marcada. Y ahorita que el doctor comentaba una de las pruebas, que es la prueba de pico expiratorio de tos, ahí tenemos algún dispositivo como este que está aquí, mencionado, el medidor de peak flow, que también nos ayuda mucho para poner alerta, poner más atención en el manejo de secreciones, sobre todo cuando el paciente va a requerir un asistente de tos. Cuando el peak flow está por debajo de 100 mililitros por minuto, eso nos indica 160 mililitros por minuto, eso nos indica que el paciente debe de recibir algún soporte de un asistente de tos. Dentro de las medidas preventivas, además de la terapia física y promover el manejo de las secreciones y el fortalecimiento de los músculos expiratorios, definitivamente están las inmunizaciones y se recomienda la aplicación de vacuna de neumococo y la vacuna de la influenza de forma anual. Entonces, este aspecto preventivo también es importante. Recordar que somos más susceptibles a las infecciones respiratorias y una forma de prevenirlo es con un fortalecimiento de los músculos respiratorios, el manejo de secreciones, pero también con el uso de inmunización. Y bueno, en su momento, cuando tengamos la vacuna de COVID-19, pues también será seguramente una recomendación para ustedes. El soporte ventilatorio es una parte importante del tratamiento de pacientes con ELA, como comentó el doctor Héctor Ramón. Respire mejor, que también ayuda de alguna forma en el manejo de secreciones a mejorar la calidad de vida, pero también de forma importante mejora la sobrevida. La ventilación no invasiva la realizamos con un dispositivo que se llama BiPAP, con una mascarilla que puede ser nasal o nasal. Esto ayuda a retrasar la asistencia ventilatoria invasiva. Se recomienda su uso temprano y ahorita veremos qué tanto, cómo hacer esto tempranamente. Y se recomienda su uso por al menos 4 horas al día. Y aquí hay conceptos importantes. Primero, cuando tenemos una afección incipiente de los músculos respiratorios, tal vez la necesidad de este dispositivo es solamente en las noches, para mejorar estas apneas o hipopneas nocturnas.
también la duración mínima para que esto sea efectivo y se refleje en una calidad de vida durante el día es que se use durante 4 horas en la noche, al menos. Si lo usa toda la noche, excelente, pero al menos 4 horas. Cuando hay una mayor necesidad de soporte ventilatorio, aplica la misma recomendación, 4 horas al menos durante el día y 4 horas al menos durante la noche. Y en el pues puede ser repartido, no necesariamente las 4 horas seguidas. Recomendamos que sea un par de horas en el día, un par de horas en la tarde. Hay un tema de tolerancia que muchas veces suele ser un problema y ahí recomendamos que se ponga el aparato durante el día para que se vaya familiarizando con el flujo de aire que se recibe y puede ayudar a que sea más tolerable durante la noche. Para eso tenemos algunas estrategias. Y pues básicamente lo que hace esta ventilación, que se llama BiPAP, porque es presión positiva en la vía aérea binivel en 2 fases, vamos a decirlo, es porque cuando el paciente inspira, la máquina asiste enviando una presión adicional para meter más aire, y cuando el paciente expira, mantiene una presión positiva para evitar que se colapse totalmente los alveolos o las vías respiratorias distales. Esto, aunque lo podríamos ver como un soporte de la ventilación, también cuando lo usamos de forma temprana, ayuda a que el músculo no se fatigue tanto. Hay gente que dice, bueno, es que esto puede generar una dependencia. Cuando esto se usa tempranamente, genera una independencia, ya que al reposar al músculo durante un periodo de tiempo, permite que cuando no lo estemos usando, tengamos una mayor fuerza de los músculos de la respiración. Hay algunos criterios de inicio. Los clásicos es una capacidad vital forzada menor de 50, el valor predicho, que es uno de los parámetros que se mide cada vez que se tienen en la visita de la clínica de ELA, y se recomienda que sea cada 3 meses. El otro parámetro es el Pmax, la presión inspiratoria máxima. Cuando es mayor a menos 60 centímetros de agua, se recomienda el inicio de BiPAP. Hay otros datos como la fatiga, la franca disnea o dificultad para respirar, o cuando detectamos un dióxido de carbono alto en sangre, mayor de 45 milímetros de mercurio, o se detectan desaturaciones nocturnas, o sea, caídas de oxígeno por debajo de 88% por al menos de 5 minutos, es una indicación también de la ventilación no invasiva o BiPAP. El oxígeno no es solución. Hay gente que se le detecta hipoxemia y se le recomienda oxígeno. El pulmón está sano, el pulmón no es el problema son los músculos, es lo que se le llama también el fuelle, lo que hace que se muevan los pulmones, eso es el problema. Entonces, adicionar oxígeno no es la solución, lo que necesitamos es que meta oxígeno y esto se logra con la ventilación no invasiva. Finalmente, la ventilación invasiva es un abordaje un poco más avanzado de la vía aérea cuando todo ha fallado en la terapia o que en ocasiones no se pudo hacer una intervención temprana y se cae directamente en este tipo de soporte para valorar cómo ha sido la progresión y la severidad de la enfermedad, la actitud y deseos propios del paciente y la presencia de un apoyo familiar, social y médico. Y para esto, y como lo mencionó en una de sus gráficas el doctor Héctor Ramón, es muy importante la evaluación por un equipo multidisciplinario, que finalmente es el que ayuda en esta toma de decisiones, y las intervenciones oportunas en cada etapa de la enfermedad, logrando un aporte nutricional adecuado, por medio de nutrición, por el apoyo del gastroenterólogo para decidir cuándo se puede o se debe ayudar en la alimentación ya por vía de alguna gastrostomía, la terapia física y pulmonar
la evaluación por parte de neurología, la evaluación por parte del equipo de enfermedades respiratorias o de neumología, para decidir en qué momento se toman o se realizan las intervenciones terapéuticas, o eventualmente si se requiere un apoyo invasivo para soporte. Yo con esto termino y estamos abiertos a las preguntas, o si va a hacer algún otro comentario el doctor Héctor. Gracias, doctor Francisco Moreno, por la presentación muy puntual de lo que deseábamos ofrecer a todos nuestros participantes en la clínica ELA, a los que se han incorporado también en estos últimos meses de pandemia. Dejo aquí el control a la doctora Carolina para que nos utilice las preguntas y nos vaya orientando si hay algunos comentarios. Carolina, adelante. Claro que sí. La primera pregunta es de la señora Maluja Come. Dice, buen día, ¿cómo detecto si mi esposo puede usar este apoyo? ¿Cuáles son los signos de llamar la atención? Su saturación es de 91%, pero si le da ansiedad, está boca arriba. Sí, bueno, pues ahí justamente esos son síntomas que hacen necesaria una evaluación para indicar el uso de ventilación no invasiva. Es cuando hay que intervenir, porque, como comentaba, la hipoxemia no es porque el pulmón esté enfermo, es porque no entra suficiente aire, y creo que está indicada la evaluación para definir la colocación de un BiPAP, ¿verdad? Creo que sí está indicado, pero obviamente eso implica una evaluación completa. Tengo una pregunta del señor Chumacero. Pregunta, doctora, ¿el fenilbutirato de sodio ya lo venden? Encontré que lo venden como Amonaps en Europa, pero no he encontrado algo similar en Estados Unidos ni aquí, y pues no sé qué tan difícil sea conseguirlo. Luego, tenemos una pregunta de Roberto. Dice, el exceso de saliva me está dificultando usar el BiPAP. Siento que me ahogo, por lo que he bajado los tiempos de uso. ¿Qué recomiendan? Digo, salvo algún comentario que tuviera el doctor Héctor Ramón, pero por ahí hay algunas opciones para el manejo de la cialorrea o el exceso de saliva. No es que haya un exceso de saliva, más bien es que el no poderlo deglutir hace que se acumule en la boca. Ahí podemos usar fármacos que ayudan a disminuir la producción de saliva, como glicopirrolato, atropina, amitriptilina, fármacos que tienen efectos anticolinérgicos, pueden ayudar con esto. No sé, el doctor Héctor Ramón, si te algún otro comentario al respecto. Perfectamente, lo que dice el doctor Moreno es más que una problemática de producción excesiva de saliva, es una dificultad en la deglución de esa saliva que normalmente todos producimos diariamente. Un remedio antiguo, es muy antiguo y muy coloquial, dice, bueno, pues no consigo todavía glicopirrolato, la triptilina me da estreñimiento, me seca la boca, pero me da estreñimiento, la atropina me seca la producción de saliva normal, pero me da estreñimiento. Entonces, es definir, utilizar chicle, masticar chicle para que pueda uno estar entrenando el proceso de deglución con forma consciente. Pero lo que hacemos es usar glicopirrolato o utilizamos litio en la noche, que puede secar un poquito la salivación, o amitriptilina nocturna. Eso es lo que habitualmente utilizamos para disminuir un poco la producción normal de saliva. Tenemos otra pregunta de la señora Mariana Lafaire. Dice, doctor Héctor Martínez, una pregunta. Mi mamá dice que le falta el aire, que no puede respirar, pero el oxímetro marca signos correctos.
Aún así se requeriría el análisis de los pulmones porque tal vez sí necesita ya el VAP. Y yo contesto y luego se lo dejo al doctor Francisco Moreno. Ese indicativo de que se deba efectuar una espirometría normal para ver si existe alguna alteración en la musculatura inspiratoria y o expiratoria. Y si eso está normal, puede haber pruebas especiales que pudieran estar, porque es una cosa muy sutil, puede la espirometría inclusive no mostrarnos evidencia, y podríamos a pruebas más específicas de capacidad pulmonar. Entonces, y si todo está normal, entonces quiere decir que es un fenómeno de ansiedad que habrá que manejarse, que la ansiedad le está provocando mucha dificultad respiratoria. Eso es lo que tendríamos que hacer, o tomar la oximetría nocturna para detectar cambios sutiles de hipoventilación. Ese es mi concepto, pero el experto, el doctor Francisco, pudiera abundar al respecto. Sí, de definitivo, sí es importante la evaluación a conciencia. Ahí yo, además de lo que comentó el doctor Héctor Ramón, le agregaría una gasometría para ver cómo está el dióxido de carbono. Siempre que hay esa preocupación de si la falta de aire es constante o si hay ansiedad, es importante tener una evaluación porque si hay un problema en curso o hay una descompensación en curso, es mejor atender oportunamente a que nos tome desprevenidos y tengamos que ir al hospital de urgencia, que también es una de las cosas que hay que evitar y que se pueden hacer si tenemos controladas esas variables, ¿no? Si hemos hecho intervenciones oportunas como la instalación de la ventilación no invasiva en el momento correcto. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del señor José Luis Rodríguez López. Dice, mi padre tose mucho cuando habla. ¿Es parte de la misma afectación muscular respiratoria? ¿Mejora con el BiPAP también o qué se recomienda? Sí, el que tosa al momento de hablar es muy probable que también tenga un problema de deglución. Porque finalmente el reflejo de tos viene o porque traemos secreciones acumuladas o hay pequeños episodios de broncoaspiración y eso genera tosa. Entonces hay que evaluar su mecanismo de deglución y también las pruebas de función respiratoria, ¿no? Y con eso definimos cómo está su función respiratoria y si tiene necesidad de un BiPAP. ¿La oximetría es preferible tomarse en un momento del día específico? Sí, o sea, tempranamente se hace de forma nocturna. Cuando no hay muchos síntomas, la oximetría nocturna nos da información. Si durante el día hay síntomas, pues conviene hacerla se puede hacer en cualquier momento del día. La oximetría es algo que afortunadamente es muy fácil de hacer, ¿verdad? Y más ahorita que con esto del COVID todo el mundo tiene un oxímetro de pulso. Entonces, la respuesta no hay una hora específica, pero cuando no hay síntomas, tomarla de forma nocturna cuando la persona está dormida es una forma donde nos podemos dar cuenta si hay una afección de músculos de la respiración, si está por debajo de 88%. Perfecto. La señora Mariana Faire pregunta, mi mamá ha probado estos medicamentos y no le sirven con la salivación. ¿Es normal? Puede, como les decía, ir intentando algunas de las cosas que mencionamos. Glicopirrolato, combinar glicopirrolato con amitriptilina o glicopirrolato con carbonato de litio. Y si no hay una respuesta, pues utilizar el coloquial, una masticación de chicle. Y si no hay,
efectos, entonces hay que hacer una prueba de deglución, porque seguramente no está teniendo el proceso de deglución en todo el esquema de la fase, de las diferentes fases de la deglución. Entonces tendría que sugerir alguna otra cosa, quizás gastrostomía. Hablando de gastrostomía, la señora Cecilia Peraza pregunta, ¿quién hace la gastrostomía? La Perdón. gastrostomía, pues, como les he mencionado, tenemos un equipo multidisciplinario donde participa neumología, gastroenterología, rehabilitación, nutrición, procognición, neurología, etc. Como les presenté en la gráfica segunda que les mostré, esto lo hace el gastroenterólogo, lo hace en una forma prácticamente ambulatoria. El paciente llega en la mañana y se va a mediodía ya con la gastrostomía para iniciar ya su uso en la tarde, con una sedación, y se hace un procedimiento prácticamente ambulatorio. Entonces eso lo hace el gastroenterólogo, que ya lo platicó en la cita, en las dos evaluaciones previas, el doctor Manuel Martínez y el doctor Martínez Segura, que son los dos gastroenterólogos que están en este grupo multidisciplinario. Luego la señora Carla Ontiveros pregunta, mi marido tiene mucha mucosidad en la mañana y en la noche a partir del uso nocturno de 8 horas con el BiPAP. ¿Qué se puede hacer? Ahí hay desde algunas terapias sencillas, ¿verdad? Como el administrar algunas nebulizaciones, medicamentos para hacer la flema más fluida. Se puede hacer algo de drenaje postural, que es recostar a la persona boca abajo, dar algo de terapia percusiva antes de dormir y ver si eso reduce la producción de flema o la flema acumulada en la mañana. Al estar dormidos, se acumulan un poco más de secreciones porque no estamos activamente produciendo la salida de moco, y se puede considerar normal o esperado que eso suceda en las mañanas. Si es así y si es mucho, pues entonces habrá que evaluar la necesidad de un dispositivo de asistencia de tos durante las mañanas, ¿verdad? Pero para tratar de reducir eso en la mañana puede hacerse alguna intervención en la noche antes de dormir, pero finalmente esto refleja el acúmulo de secreciones durante la noche, ¿no? Y que activamente no las expulsamos, pues, porque estamos dormidos. Perfecto, pues ya terminaremos la sesión. Por último, doctor Moreno, ¿cómo lo pueden contactar los pacientes para más dudas? Sí, claro. Nos pueden contactar en el Instituto de Medicina Interna, en el 6º piso del Hospital Zambrano Elliott, en el teléfono 88-88-0650 o directamente a través del Instituto de Neurología. Y estamos para servirles y aclarar sus dudas. Perfecto, pues muchas gracias a todos por asistir. Aquí seguimos en contacto. Cualquier otra duda me la hacen llegar. Y gracias, doctor Héctor Ramón y doctor Francisco Moreno, por participar en esta clínica virtual. Que tengan buen fin de semana. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Un saludo a Pablo y a todos los aquí presentes. Gracias por su participación. Igualmente al doctor Francisco por sus consejos muy puntuales. Que tengan ustedes un buen fin de semana, y les mando un saludo afectuoso a todos. Gracias. Saludos. Gracias.